Análisis numérico. El análisis numérico es una rama de las matemáticas que se ocupa de encontrar soluciones aproximadas a problemas que son difíciles o imposibles de resolver exactamente. Es como usar una regla para obtener una respuesta lo suficientemente cercana al área de un círculo. Consiste en tomar una ecuación y descomponerla en partes más pequeñas y simples, que una computadora pueda entender. Luego la computadora calcula una respuesta que es lo suficientemente cercana a la solución real, aunque pueda que no sea exacta. Aquí tienes un ejemplo muy simple. Imagina que quieres hornear un pastel, pero no tienes una receta que te diga las cantidades exactas de ingredientes a usar. Quieres hacer el pastel perfecto, pero tienes que descubrir la mezcla adecuada de ingredientes experimentando. Comienza con una suposición. Empiezas con una idea básica, tal vez una taza de harina, un huevo, un poco de azúcar y así sucesivamente. Prueba y ajusta. Después de mezclar tus ingredientes y hornear una pequeña muestra, la pruebas. No es perfecto. Tal vez esté demasiado seco, entonces decides agregar más leche. Horneas otra pequeña muestra con tu nueva mezcla. Esta vez es mejor, quizá ahora esté demasiado dulce. Ajustas de nuevo, tal vez debas utilizar menos azúcar esta vez. Repites este proceso de ajustar y probar hasta que estés satisfecho con el resultado. Cada vez tus ajustes son más pequeños porque te estás acercando al pastel perfecto. Así como en el análisis numérico comenzaste con una suposición inicial, tu primera mezcla de ingredientes, e iteraste, hiciste ajustes basándote en los resultados, pruebas de sabor. Eventualmente encontraste una mezcla que estaba lo suficientemente cerca del pastel perfecto, incluso si no era la receta exacta y perfecta desde el principio. Geometría algebraica. La geometría algebraica estudia la conexión entre ecuaciones algebraicas, que son ecuaciones que involucran variables y operaciones como la suma, la multiplicación y la exponenciación, multiplicación por un número más grande, y formas geométricas, que son objetos como líneas, círculos, curvas y superficies que visualizamos en el espacio. La geometría algebraica plantea preguntas sobre estas formas. ¿Cómo se ve la forma? ¿Es un círculo, una línea o algo más complejo? ¿Tiene propiedades especiales como simetría o agujeros? ¿Cómo podemos usar estas formas para resolver problemas? Es una forma de utilizar el álgebra para comprender y analizar formas, incluso aunque solo puedas dibujarlas con ecuaciones simples. Ecuaciones diferenciales. En términos simples, una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una función, que representa algo que te interesa en un gráfico como la posición de un auto, X, o la temperatura de una taza de café, Y, con su tasa de cambio. Es una forma de averiguar cómo algo cambia con el tiempo basado en un estado actual. La ecuación es como una regla que te dice cuándo agregar o restar al valor de la función según su tasa de cambio actual. Para el auto podría ser su velocidad, para el café, qué tan rápido disminuye su temperatura. Al resolver la ecuación puedes encontrar la función real que describe cómo cambia con el tiempo lo que te interesa. Modelado matemático. El modelado matemático consiste en traducir situaciones del mundo real en ecuaciones matemáticas que pueden ser analizadas y utilizadas para hacer predicciones o entender mejor una situación. Por ejemplo, predecir el clima. El modelado matemático implica crear una versión simplificada de situaciones de la vida real utilizando matemáticas. Se puede usar cuando tienes un problema o una situación que deseas entender mejor, como la propagación de una enfermedad o el crecimiento de una población. En lugar de lidiar con todos los detalles complicados de la vida real, se descomponen ecuaciones matemáticas y reglas que capturan los aspectos esenciales de lo que está sucediendo. Por ejemplo, si estás modelando la propagación de una enfermedad, podrías crear ecuaciones para representar factores como la contagiosidad de la enfermedad, la frecuencia con que las personas entran en contacto entre sí y cuánto tiempo tarda alguien en recuperarse. Al combinar estas ecuaciones, puedes simular diferentes escenarios y predecir resultados, como la rapidez con la que se propagará la enfermedad o qué medidas podrían ayudar a controlarla. Sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos son una forma de describir cómo cambian las cosas con el tiempo, a menudo utilizando ecuaciones matemáticas, como un péndulo oscilando de un lado a otro o una población de animales creciendo y disminuyendo. Esto te ayuda a entender cómo evolucionan o se comportan estos sistemas a medida que progresa el tiempo. En un sistema dinámico tienes variables, cosas que están cambiando con el tiempo, como la población, que representan el estado del sistema en cualquier momento dado, y ecuaciones que describen cómo esas variables cambian con el tiempo. Estas ecuaciones pueden depender del estado actual del sistema y posiblemente de otros factores como fuerzas externas o influencias. Una idea clave en los sistemas dinámicos es el concepto de atrayentes. Estos son estados hacia los cuales el sistema tiende a moverse con el tiempo.
incluso si comienza desde una condición inicial diferente. Por ejemplo, un péndulo eventualmente podría estabilizarse en un movimiento oscilante constante o una población podría estabilizarse en un tamaño determinado. Los sistemas dinámicos pueden ser simples, como el movimiento de un solo péndulo, o increíblemente complejos, como el clima o la economía global. Se utilizan en muchos campos, desde la física y la ingeniería hasta la biología y la economía, para entender y predecir cómo cambian y evolucionan los sistemas. Teoría de grafos. La teoría de grafos es como un mapa que nos guía para entender una red intrincada. Es una rama de las matemáticas que explora las conexiones entre cosas, representándolas como puntos, vértices y las líneas, aristas que los conectan. Imaginemos por un momento una bulliciosa ciudad, una red de calles y avenidas que conectan sus diversos puntos de referencia. Piensa en estos puntos como lugares importantes en la ciudad, edificios, parques e intersecciones. Entonces, las aristas representan las carreteras o senderos que te permiten viajar entre ellos. Al estudiar estas conexiones, con la teoría de grafos puedes entender qué tan conectadas están las cosas. Nos permite analizar cuán fácilmente puedes moverte de un punto a otro, considerando diferentes rutas y posibles congestiones de tráfico, resolver problemas eficientemente, desde encontrar la ruta más corta entre dos puntos hasta planificar la forma más eficiente de visitar todos los puntos de referencia. Esta teoría ofrece herramientas valiosas para la optimización. Estadística matemática. La estadística matemática es una rama de las matemáticas que se ocupa de los aspectos teóricos de los métodos y técnicas estadísticas. Se enfoca en desarrollar modelos matemáticos y marcos de trabajo para analizar e interpretar datos y sacar conclusiones sobre poblaciones basadas en muestras recopiladas. Especialmente es un conjunto de herramientas con diversas herramientas para analizar e interpretar datos. Utiliza el poder de las matemáticas para ayudar a los investigadores a organizar datos. Ayuda a resumir y organizar grandes cantidades de información de manera significativa, como calcular promedios, rangos y frecuencias. Sacar conclusiones. Al analizar patrones y tendencias en los datos, podemos hacer inferencias informadas sobre la población más grande que representan los datos. Esto es como concluir sobre toda una ciudad basándote en la información que recopilaste. Medir la incertidumbre. Ningún dato es perfecto, por lo que la estadística matemática nos ayuda a comprender el margen de error potencial en nuestras conclusiones y cuán confiables son. Teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad nos ayuda a entender cuán probable es cada resultado y cómo predecir las posibilidades de que ocurran diferentes eventos. En términos más simples, es como una forma de medir con qué frecuencia es probable que suceda algo basado en todas las opciones posibles. Desglosemos aún más, ¿te parece? Dentro de la teoría de la probabilidad existen eventos. Estas son las cosas que pueden suceder, como lanzar una moneda y obtener cara o cruz. Resultados. Estos son todos los posibles resultados de un evento, como cara, cruz o el lanzamiento de la moneda. Y finalmente, probabilidad. Este es un número entre 0 y 1, que te dice cuán probable es que ocurra un evento. 0 significa que es imposible y 1 significa que es seguro. Piénsalo así. Si lanzas una moneda justa, hay dos resultados igualmente probables, cara o cruz. Entonces la probabilidad de obtener cara o cruz es de 1/2 o 50%. Esta teoría generalmente nos ayuda con la predicción del clima, ya que los meteorólogos la utilizan para predecir la probabilidad de lluvia, nieve o sol. Topología. La topología es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las formas y espacios que no cambian cuando el objeto se estira o deforma. La idea básica en topología es que las formas pueden ser aplastadas, torcidas o dobladas, pero sus propiedades topológicas permanecen iguales. Entonces, un cuadrado torcido en un círculo es topológicamente equivalente. Algunas formas son topológicamente equivalentes, pero geométricamente diferentes. Por ejemplo, un cuadrado y un círculo son topológicamente iguales. Ambos solo tienen un agujero, pero geométricamente diferentes. Por lo tanto, la topología ignora distancias y medidas, centrándose solo en la calidad de propiedades como la conectividad y los límites. Álgebra de matrices. El álgebra de matrices es como un conjunto especial de reglas para jugar con cuadrículas llenas de números. Estas cuadrículas se llaman matrices, que es el plural de matriz, y son simplemente rectángulos llenos de números en filas, las líneas horizontales, y columnas, las líneas verticales. Así es como funciona. Tamaño de una matriz. Esto te dice qué tan grande es la cuadrícula. Por ejemplo, una matriz 3 por 2 tiene 3 filas y 2 columnas, creando una forma rectangular. Suma de matrices.
Si tienes dos cuadrículas del mismo tamaño, puedes sumarlas con los números que están en el mismo lugar en cada cuadrícula. Multiplicación de matrices. Esto es un poco más complicado. Para multiplicar dos matrices, el número de columnas en la primera cuadrícula debe ser el mismo que el número de filas en la segunda cuadrícula. Existe una forma especial de hacer la multiplicación que implica combinar los números de las filas de la primera matriz con las columnas de la segunda. Matriz identidad. Esta es una cuadrícula especial donde todos los números son 0 excepto una línea de 1, que va diagonalmente de una esquina a la otra. Cuando multiplicas cualquier matriz por esta especial, obtienes la misma matriz de vuelta, al igual que cuando multiplicas un número por uno. El álgebra de matrices nos ayuda a organizar y resolver problemas con muchos números a la vez, lo que hace súper útil para cosas como gráficos por computadora, resolver problemas matemáticos e incluso predecir el clima. La teoría de los números. La teoría de números es el estudio de las propiedades y relaciones de los bloques de construcción de las matemáticas. Se adentra en el fascinante mundo de los números enteros. Una simplificación de las partes de esto sería: números primos. Estos son números especiales que solo pueden ser divididos por uno y por ellos mismos sin dejar un resto. Son como los ingredientes fundamentales en nuestro juego de números. Por ejemplo, 3, 5, 7, 11. Números compuestos. Estos son números que pueden ser construidos multiplicando dos números enteros más pequeños. Son como las diversas estructuras que puedes crear usando los bloques de construcción de números primos. Por ejemplo, 4, 6, 8, 10. La teoría de números explora reglas de divisibilidad y factorización en números primos. Reglas de divisibilidad consta en identificar patrones y propiedades que nos ayudan a determinar si un número es divisible por otro número. Y factorización en números primos. Descomponer números compuestos en su combinación única de factores primos, como descubrir los ingredientes exactos utilizados para construir una estructura particular.